Bienvenidos a un nuevo episodio de Dual Espiritualidad en la Vida Real. El día de hoy, con motivo de la temporada sagitariana que estamos transitando, vamos a hablar de 3 tópicos que caracterizan mucho a este signo, que es la fe, sentido y propósito. Para hablar de estos temas, invité al sagitariano más sagitariano que conozco de todos, mi pareja, Mariano, que vale la pena aclarar que él es músico, no se dedica a terapias holísticas como tal, pero sí le gusta estudiar estos temas y sobre todo es una de las personas que conozco que más lo pone en práctica en su día a día y que más coherencia tiene entre lo que piensa, siente y dice, así que por eso lo invité. Bienvenido, Mariano García, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un aplauso. Esto es un poco raro, pero... Bueno, pero nada, está lindo, muchas gracias por invitarme. La verdad que no me lo esperaba, así que nada, espero que sea lindo y que pueda dejar un mensaje a las personas. Nada, aclarar que no me dedico a ninguna práctica holística en particular, tampoco soy psicólogo ni nada, solamente leo de espiritualidad, leo muchos libros. He escuchado muchos videos de gente que me gusta cómo piensa, cómo se maneja y bueno, nada, de esa manera me estaba manejando últimamente y creo que me ha ido bastante bien y me siento con paz conmigo mismo. Bien, sí, como les comentaba al principio, sos un representante fiel de la energía sagitariana porque no solo tiene el Sol en Sagitario, sino también ascendente y un montón de planetas más, así que bueno, y es algo que, al menos yo que te conozco y que convivo con vos, día a día lo puedo notar y puedo notar cómo estos tópicos sagitarianos los encarnás, o sea, en tu cotidianidad, que se nota que es algo genuino y que no es que lo estás forzando. Entonces creo que está bueno que para que la gente también entienda desde lo real, o sea, desde la vivencia, bueno, cómo se ve un Sagitario, cómo piensa, qué hace, cómo actúa, ¿no? A ver, pero la cantidad de cosas que se hablan de Sagitario aparte es muy graciosa. Entonces de esa manera por ahí se puede ser como más genuino, claro, y también a las personas entender un poco mejor, bueno, cómo es esta energía, porque por ahí leemos, investigamos, pero obviamente cuando uno no la tiene en su carta natal quizás es más complejo integrarla o entenderla incluso. Entonces bueno, acá claro, te traje para que des una muestra viva. Bueno, nada, igual es verdad, casi todos los Sagitarios que conozco manejamos como la misma onda. Es más, uno de mis cuñados, de mi concuñado es Sagitario y creo que compartimos varias, ¿cómo se dice la palabra? Como características. Bueno, empecemos entonces. Como les dije, los tópicos que más me interesaba traer y que siento que pueden tener una mayor relevancia para el podcast Dual son tópicos referidos a la fe, al sentido y al propósito, que bueno, son muy propios de Sagitario. Y en pos de esto me gustaría comenzar preguntándote si recordás un momento puntual de tu vida donde elegiste empezar a adentrarte en este mundo de lo no visible, de lo etéreo, de las energías. Bien. O si es algo que vos traes con vos desde siempre y que no, o sea, que no identificás como un momento puntual donde dijiste quiero leer más sobre esto, estudiar más esto, sino que naturalmente estaba en tu vida. Bien. Nada, de chico, desde muy chiquito, desde que tengo memoria, como que tengo una cierta sensibilidad hacia las energías. Y no solamente eso, también veía sombras, veía personas, escuchaba ruidos que no eran de ninguno de mis familiares, sobre todo por las noches escuchaba mucha gente caminar en el pasillo de casa como si estuviéramos en una juntada. Con la energía, nada, desde muy chiquito soy muy sensible, a tanto que entraba a alguna casa y si había una energía muy pesada yo me sentía mal. Y también con las personas me pasaba que... como que empatizaba mucho con su energía. Por ejemplo, si alguien estaba mal, yo me empezaba a sentir mal. Y después de grande, hace un par de años, falleció mi viejo. Creo que ahí fue donde volví a retomar toda esta temática. Gracias a mi vieja también, porque yo como que quería buscar algo más, como una explicación de por qué había pasado esta situación. Y nada, mi vieja empezó a escuchar los videos y cayó con un tal señor Laín García, que es capaz que mucha gente que ahora está escuchando el podcast lo conoce. Y bueno, yo empecé con él, empecé a leer su saga La voz de tu alma, que me ayudó muchísimo a entender un montón de cosas. Vengo de familia religiosa, vengo de familia católica,
Desde muy chiquito fui bautizado, hice la comunión, hice la confirmación, estuve acompañando unos grupos de confirmación después de más de grande, estuve en el coro de la iglesia, acompañé al coro tocando, cantando. Después el director que estaba del coro, que es un gran amigo mío, Juan José Baldini, que es sacerdote, ahora está como prior en Chile. Él es de la iglesia salesiana, perdón, me va a matar, de los dominicos. Yo fui al colegio Santo Tomás de Aquino, que es un colegio dominico, y nada, ahí lo conocí a Juanjo, una persona que yo la admiro mucho, tanto como persona como sacerdote. Y bueno, nada, como que en un punto había algo de la religión que a mí no me estaba llenando, y que veía mucha hipocresía de las personas que iban a la iglesia. De decir, por ejemplo, ama a tu prójimo, y no amaban al prójimo realmente, o estaban todo el tiempo juzgando a los demás, y era algo que a mí me sorprendía, porque vas a la iglesia todos los días o vas todos los domingos a misa religiosamente y profesás algo que no estás haciendo. Y ahí entró como mi duda en cuanto a la religión, pero no por la religión en sí, sino por las personas que forman parte de eso. Entonces nada, después que falleció mi papá, empecé a leer el libro de Laín, y hablaba mucho de eso, de yo practico lo que pienso. Entonces empecé a aplicar todos esos principios que él habla en su libro, que son muy lindos, y me empecé a encontrar con otra visión de la espiritualidad, y que ahí sí me sentí mucho más pleno, me sentí mucho más lleno. No quiere decir que esto que estoy yo diciendo ahora sea realmente así, porque nada, somos personas y cada uno tiene un pensamiento respecto a eso, y se lo respeto, pero a mí lo que realmente me llenó fue practicar la espiritualidad desde ese punto, de pensar una cosa y hacer eso. Que en realidad esa debería ser la espiritualidad, o sea, en realidad creo que es eso, ¿no? Esto que tú decías antes, la coherencia entre lo que sentimos, pensamos y hacemos. Exacto. Tiene que haber una cohesión en los tres ámbitos, pero bueno, lamentablemente sí, como en todo en la vida, no únicamente en las religiones, sino en todos los ámbitos de la vida, pasa mucho esto de, bueno, haz lo que yo digo, no lo que yo hago, y un poco se desdibuja, y de golpe, nada, el cura que predica hermoso y que habla divino, después vive de otra manera que no es acorde a lo que predica. Pero que pasa en todos los ámbitos, como vos decís, no es únicamente ni del catolicismo, ni de la iglesia en particular, evangélicos, mormones o lo que sea, sino que creo que es parte del ser humano también, como esas contradicciones con las que a veces no, donde a veces tenemos quizás momentos de mayor cohesión interna, y momentos donde, bueno, se nos filtra por algún lado esa humanidad y que no se puede controlar de algún modo. Claro, no, aparte no es que tenga algo en contra de las religiones, al contrario, yo he leído y he visto muchos videos de gente que a mí me interesa, como Sadhguru, Laín García, he escuchado, es más, estuve en una época de mi vida en pandemia que estaba buscando esto de sentirme, de conectarme de nuevo con lo espiritual, y todos los días con mi mamá escuchábamos el Evangelio por YouTube, porque estábamos en pandemia, no podíamos salir, y bueno, nada, eso también me ayudó un montón, pero me ayudó porque también los sacerdotes que leían y explicaban el Evangelio del día tenían una energía muy especial. Por eso no quiero que la gente malinterprete que la religión es mala, sino al contrario, que yo me salí de la religión por ese tema de que hay personas que a mí particularmente no me estaba molestando esto de la incoherencia, pero nada, como te digo, sigo escuchando a varios referentes religiosos, no solamente del catolicismo, sino del hinduismo, del judaísmo. Está bueno aprender y ver la visión de todos, ¿sí? Porque también eso de el amor hacia el prójimo, que profesa a veces el catolicismo y de repente no pasan todas las personas, pero hay personas que no quieren charlar con un judío porque piensan distinto. ¿Y por qué? Si es una persona y tiene una religión distinta, más allá de que se diga que no cree en Jesús, no irá al reino de los cielos y todo eso,
pero es su creencia y hay que respetarla. Y eso para mí es lo más importante, respetarnos como seres humanos, porque somos todos distintos, venimos de distintas culturas también. Entonces, bueno, nada, respetarnos unos hacia los otros, con temas religiosos. Y si nos ponemos a charlar con otras personas que también son abiertas dentro de la religión, vamos a encontrar que tenemos muchas más similitudes que diferencias. Es más, tengo muchos amigos judíos, compañeros. No tengo compañeros hinduistas, pero nada, como te digo, escucho de otras personas y la verdad que es súper interesante. Bueno, si me permitís contar una incidencia. Sí, obvio, por favor. Así como él nombra, ¿no? que literalmente ha estudiado y siempre ha estado abierto, que yo creo que esa es la palabra, apertura, ¿no? Como a distintas ramas del conocimiento, que es algo plenamente sagitariano, esto de en un primer acercamiento por lo menos intentar no poner el juicio, sino realmente curiosear y aprender, ¿no? Como esas ganas de más conocimiento. Siguiendo con esta línea, un día llego a mi casa y me encuentro con que estaba meta a hablar con mormones y resulta que él, sin estar interesado en meterse en la iglesia de mormones ni nada, un día lo pararon en la calle, le empezaron a hablar y él se enganchó y cada tanto se juntaba a crear charlas, ¿no? Con mormones. Él sabiendo que no se iba a hacer mormón, que no le interesaba eso, pero sí que estaba muy abierto a ese conocimiento que le traía el otro. O sea, para mí fue un ejemplo que me dije, ay, tan sagitario que duele. Perdón que te corte. También te acordás que cuando viví en Buenos Aires te comenté que empecé a ir a la iglesia, claro. Porque nada, me engancharon dos chicas en Boedo saliendo de la casa de uno de mis amigos. Y nada, me empezaron a hablar, qué sé yo, y me interesó y dije, bueno, voy a charlar y quería saber de qué se trataba bien la religión de los mormones, cómo ellos vivían. Es más, hasta fui a una de las reuniones, que sería como ir a misa, pero fui a una de las reuniones de los mormones, y entre semana nos juntábamos una o dos veces con las hermanas a charlar un poco de Jesús y cómo ellos lo ven. Ellos sí creen en Jesús, para que no saben, pero desde un punto de vista de unos escritos que se encontraron, qué sé yo. Es súper interesante y también tiene un lado espiritual muy lindo, que por eso me interesó ir a ver. Claro, y a mí como buena capricorniana yo todo lo que sé que no me voy a embarcar porque no me interesa ponerle. Si me hubieran hablado a mí solo en la calle, yo les hubiera dicho no, gracias. Y él, ¿no? Con esta apertura sagitariana es como, bueno, dale, a ver, y sí, dame tu punto de vista y debatimos. Bueno, yo en una de esas reuniones que estuve presente, no es que él nada más escucha y se queda callado, sino que en momentos donde realmente no coincido, donde pueda aportar otra mirada, lo manifiesta. Entonces, nada, son todas cualidades que yo digo, claro, es que es sagitario y yo como Capricornio, yo lo que siento en eso, por lo general es como, no voy a perder mi tiempo en algo que no me interesa, y para él es como, pero esto es lo más interesante del mundo, ¿entendés? Claro, aparte no solamente con lo religioso, también con lo político. Tengo amigos que piensan distinto a mí y no me gusta ponerme a discutir, pero sí me gusta aprender de los demás, cuál es su punto de vista, por qué piensan de determinada manera. Y nada, hemos terminado charlas de política, he tenido amigos que me han dicho, che, pero no, pensé que querías pelear. No, al contrario, a mí me gusta aprender y nada, está bueno tener el punto de vista de las otras personas, porque creo que cuando nosotros mantenemos una charla o que tenemos un debate con otra persona, creo que es lo más cercano a adentrarnos dentro de esa persona para saber qué piensa. Tal cual. Sí, eso es muy de Sagitario. Esto siempre se habla de Sagitario como este intercambio cultural, por eso también se habla mucho de los viajes sagitarianos, que pueden ser literales o metafóricos en este sentido, un viaje del espíritu, del alma, que en un intercambio con un otro se moviliza por dentro y sale de esa charla, ponerle, no siendo el mismo, sale con un montón de información nueva, con nuevas herramientas, con la posibilidad de empezar a vivir desde otra mirada incluso. Entonces sí, es como muy sagitario. Pero bueno, para no desviarnos del tema, me gustaría preguntarte qué es la fe para vos y cómo la practicás en tu día a día o cómo la sentís en realidad. Bien. En tu día a día. Bueno, nada, siguiendo con la línea de Laín, que fue uno de mis primeros mentores, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es un pasaje bíblico de Hebreos,
creo que 11:11, si mal no recuerdo, porque Laín, él toma todas sus enseñanzas de Jesús y de la Biblia, ¿sí? Y yo creo que también tiene mucha enseñanza linda de la Biblia, y justamente el tema de la fe es eso: estar convencido de algo que no vemos y tener la certeza de que sí existe. Pero bueno, eso va todo dentro de nuestro interior. Yo, como el tema de la fe lo vivo de esa manera, estar súper convencido de que algo va a ocurrir. Sí, a veces me cuesta creer por las circunstancias, que es algo que yo tengo que seguir trabajando, el tema de la creencia. Pero nada, siempre estoy muy entusiasmado con el resultado. O sea, es como que yo, por ejemplo, quiero lograr un objetivo y yo tengo fe que lo voy a lograr. A veces no sé el cómo, pero tengo claro en mi cabeza qué es lo que quiero. Y creo que una de las pocas veces que lo pude poner en práctica así como muy convencido fue cuando gané la audición acá en Paraná de trombón. Y fue un mes de meditar. Bueno, te acordarás que estuve un mes. Yo ya venía meditando, pero ese mes fue como que exclusivamente me puse a meditar, imaginándome la situación. Nosotros, los que estudiamos este tipo de espiritualidad, la metafísica, tratamos de imaginar la situación y creerla como que es verdad, y afirmar con palabras que eso sucede. Uno de los ejercicios que me ayudó un montón del libro, es más, en el libro de la fe de Laín García, tiene un libro exclusivamente que habla de eso, fue este tema de imaginarme la situación tal cual yo quiero que pase. Entonces yo estaba convencido de que lo iba a ganar. No sabía el cómo, me imaginé un montón de situaciones, pero que yo lo estaba ganando. Y eso fue algo que me sorprendió, porque hasta ese momento yo no lo había puesto en práctica tan a rajatabla, y eso la verdad que me ayudó muchísimo. Y dije, mira, es muy loco, porque yo estaba convencido de que lo iba a ganar, y me imaginé un montón de posibilidades y siempre llegaba al mismo resultado. Lo loco de todo eso es que ese día pasó exactamente lo que yo estaba imaginando, o sea, y como yo me lo imaginé. Así que nada, fue increíble. Y con el tema fe, he tenido fe en un montón de cosas, y no es solamente religioso, y no es solamente a nivel laboral o a nivel personal. Uno pone fe en un montón de cosas. Qué sé yo, la persona que es obesa y que quiere adelgazar, él pone fe en el gimnasio, le pone fe a la persona que lo está guiando con la comida. Él pone como esa confianza en eso para poder llegar al resultado que él quiere. La persona que estudia tiene fe de que se va a recibir en algún momento. A veces no pasa como queremos nosotros, pero nada, se termina llegando al resultado. Con esto me quiero tomar un segundito. En el libro habla de esas cosas malas, entre comillas, que nos pasan, y que Laín lo toma como bendiciones disfrazadas. Porque nosotros queremos un objetivo, y a veces quererlo de la manera que nosotros queremos no nos va a hacer bien, y ese universo o Dios o esa materia o esa energía, depende cómo vos lo quieras ver o en qué es lo que creas, tiene un plan para nosotros. Nosotros no nacimos al azar, tenemos un propósito cual cumplir para que el mundo sea mejor. Yo creo que a veces nos pasan cosas para que nosotros aprendamos ciertas cosas, que después en ese futuro que nosotros imaginamos estemos mucho mejor. No sé, capaz que soy una persona impaciente y quiero que todo pase ya, pero capaz que me estoy chocando con un montón de cosas que no me están gustando y me están haciendo mal, y eso me está diciendo, che, frena un poco, vas a llegar a la meta o al objetivo que tenés, pero no te vuelves loco, más paciencia. Entonces, bueno, nada, eso habla Laín de las bendiciones disfrazadas, y es muy lindo, está muy bueno pensarlo de esa manera. Que no nos pasan cosas porque Dios no quiere que no se cumpla, porque existe el diablo y el diablo está metiendo la cola, como dicen las personas grandes. Y nada, eso está bueno tenerlo en cuenta. Que, o sea, a mí me hizo bien, y creo que es una manera más linda de pensarlo, y que nos va a tener más en paz que estar todo el tiempo ahí pensando que hay algo malo fuera, o con nosotros o con lo externo. Nombraste varias cosas, entre ellas la palabra propósito, universo, Dios. Bien. Entonces, para no confundir y para ir como de a poco, primero preguntarte qué es Dios para vos, si crees como en un Dios puntual,
Bien. ¿O en qué representás vos? Porque entiendo tu concepto de fe como esta certeza interna de que eh, las cosas se acomodan a mi favor de algún modo. Y entonces me surge esta pregunta de, bueno, ¿qué visión tenés de un Dios? Ujú. Como, ¿qué concepto tenés vos? Bueno, mi concepto es bastante, bueno, no sé si bastante, pero creo que un poco fuera de lo que la gente cree de una persona con barba y que está sentado y que mi concepto de Dios es como un todo. Y cuando me refiero a todo, es a todo, desde el agua, desde el papel que utilizamos todos los días, desde la virome, desde la computadora, desde una plantita, desde un animal, desde un bebé, un anciano, un árbol, todo eso para mí es Dios. Dios es el creador del universo, eso creo que estamos todos de acuerdo. Pero yo creo en este Dios en todo. Por eso se habla de que Dios es omnipresente, porque está en todo. Y bueno, nada, leyendo y escuchando cosas de Joe Dispenza y de otros mentores, hablan de esto de la partícula de Dios. Uh-huh. Y bueno, ese tema de la partícula de Dios habla del átomo. El átomo está en todos lados, están todos los objetos, está en todo. Uh-huh. Entonces, bueno, esa sería la partícula de Dios y por eso creo en esto de un Dios en todo. Uh-huh. Aparte de nosotros como seres humanos, nada, si nosotros leemos la Biblia, nos retomamos a las Escrituras, habla de que Dios insufló aire hacia en las personas, en el hombre y en la mujer. Uh-huh. Entonces somos parte de ese Dios. Dio el soplo de vida o el aire de vida, como le quieran llamar, y nada, desde ese concepto tan, no sé si llamarlo primitivo, pero de ese concepto como básico, nada, Dios está en todo. Aparte, Dios creó, en la Biblia dice Dios creó tal cosa, Dios creó tal cosa. Entonces, Él que creó y lo sacó de Él, o sea, de su imaginación, entonces sigue siendo parte de Él. Uh-huh. De su imaginación, si yo me quiero poner la imagen de Dios como una persona, nosotros cuando queremos algo lo creamos primero en nuestra mente para que después lo expongamos en lo material. Entonces, suponiendo que Dios es una persona, Él creó en su cabeza qué quería, cómo quería un mundo o cómo quería un universo, una galaxia, y lo puso manifestado en lo físico. Uh-huh. Entonces, desde ese concepto, Dios está en todo. Bien. Y volviendo un poco a la fe y cómo la vivís, ¿en algún momento experimentaste esto que se llama como la noche oscura del alma? O simplemente esto de, che, en algún momento perdí la fe o me sentí un poco sin rumbo, o es algo que no has experimentado hasta hoy? No, sí, cuando falleció mi viejo creo que fue el punto clave. Ahí fue donde en unos días dije, uy, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esto de la noche a la mañana? Es más, no fue de la noche a la mañana, fueron 30 minutos. Y cuestionarme, decir, che loco, ¿por qué pasó esto? Una persona que tan generosa, tan buena, se haya ido. Y dije, como que entré en duda mi fe, entró en duda un montón de cosas de las que yo creía, pero había algo dentro de mí que me decía que tenía que seguir porque hay algo mejor. Uh-huh. Y nada, resulta que después de eso me pasaron un montón de cosas que yo quería que me pasaran, pero hasta ese momento no se me estaban como dando las cosas. Uh-huh. Entonces, ni bien me empezaron a pasar las cosas que yo ya quería que se materializaran hacía años, empecé a retomar y a confiar de nuevo. Uh-huh. Esto de que habla la de las bendiciones disfrazadas, creo que eso fue una de las grandes bendiciones que me ayudó a retomar el rumbo. Yo estaba como en el limbo con el tema de la música y con el tema del deporte, con el tema amigos, con el tema relaciones, con el tema todo. Yo estaba como en un limbo y me sentía muy perdido. Entonces ese fue mi punto de quiebre, fue como el clic de decir, bueno loco, hasta acá pasaron unos 3 o 4 días que yo estuve como muy mal, como que no me como que estaba muy perdido, y algo en mi interior me dijo, loco, tenés que moverte. Uh-huh. Y creo que eso es lo que hace Dios, es ponernos situaciones para que nosotros nos movamos. Si vos te pones a pensar en alguna situación en particular de tu vida, capaz que estabas tan cómoda
y no estabas avanzando hacia tu objetivo, Dios dice, no, pará, hay que mover esto. Y a veces no es la mejor manera, o la manera que nosotros queríamos que pasara, pero eso que movió Dios tiene un plan divino, pero te hizo a vos moverte. No, a ver, vamos a ponerle un ejemplo del agua. El agua es buena, ¿sí? Pero si el agua se estanca y tengo un pedazo de madera o tengo una planta que está ahogada en agua, se va a morir. O si tengo un metal, se va a oxidar. Si el agua moja un metal por un tiempito, o sea, unos segundos, no pasa nada, no se va a oxidar por eso. Ahora yo dejo el metal ese meses y sí se va a oxidar. Y lo mismo pasa con la planta y lo mismo pasa con un montón de cosas. Entonces, bueno, nada, el universo quiere que nos movamos. Por eso a veces pasan estas cosas que nos movilizan, que nos mueven. No sé, por ejemplo, a mí me pasó algo que me llamó la atención, que fue que yo estaba en la duda de seguir con la música, y en ese de estar en duda con la música volví a jugar al rugby, y me pasó algo muy loco. Empecé a jugar al rugby y a los 3 meses me corté los ligamentos, como diciendo, no loco, no es por ahí, es por acá. Entonces, nada, creo que verlo desde ese punto también te hace vivir la vida de otra manera, te hace vivir la vida más llevadera, porque eso de estar machacándote con las cosas que te pasan también no está bueno. Lo aprendí un poco a la mala, pero está bueno como hacer un poco más liviano. ¿Y cómo pudiste superar ese momento de pérdida de fe, esta noche oscura del alma? ¿Cómo saliste de ahí? Nada, con disciplina. Disciplina porque también me ayudó. Estoy muy agradecido con la música porque creo que una de las cosas que me ayudó fue eso, la disciplina. El rugby también me ayudó a ser muy disciplinado con mis cosas. Después de que falleció mi viejo, que pensé que se me desmoronaba el mundo, yo a las 2 semanas tenía un concurso, una audición, y como que no me di el tiempo, como que no me dejé bajonear por la situación, porque tenía un objetivo claro. Entonces, nada, resulta que a las 2 semanas gano la audición para unas suplencias, que era algo que venía buscando hace un montón y no se me estaba dando. Y creo que la disciplina fue lo que me ayudó a mantenerme en el presente y no quedarme en el pasado pegado con eso. Sí, obviamente, después uno tiene momentos en el que vuelve a pasar esto de que me siento mal por lo que me pasó, o te viene algún recuerdo, es normal, pero nada, la disciplina fue lo que me mantuvo ahí a rajatabla con eso. Un poco te escucho y me entra esta duda de si crees en este dicho de todo pasa por algo, en el sentido de algo que es destinado y que entonces te va a pasar porque es el destino, y no como algo de causa y efecto. ¿Qué opinión tenés vos al respecto? Primero que nada, no creo en la palabra destino como la gente cree o que piensa que significa eso como destino, o sea, como que ya está todo escrito. No creo en eso. Creo en el destino como en una sucesión de decisiones que hemos tomado a través de la vida y que nos han llevado a cierto objetivo, a cierto camino, o nos han llevado a determinado lugar. Sí creo que nos pasan cosas, como dije recién, que Dios nos pone obstáculos en el camino o nos pone cosas a superar para que nosotros crezcamos internamente, espiritualmente, y que también estemos preparados para cuando lleguemos al momento que nosotros queremos. Hay una parábola muy bonita que me encanta, que es la del sabio o el monje, que llega una persona y le pregunta al monje y al sabio y le dice: sabio, ¿dónde es? ¿Cuál es el camino de la felicidad? Y le indica por un lugar, por ejemplo, vamos a decir que por la derecha, y este señor va por el sendero a la derecha, y en un punto del sendero unos ladrones le pegan y le roban, y él se vuelve. Entonces le vuelve a decir al sabio: sabio, me dijiste que era por la derecha, pero llegué a un punto donde me pegaron y me robaron. Dice: ¿cuál es el camino de la felicidad? Y lo vuelve a mandar otra vez por el camino de la derecha, y él confiado va. Y así pasaron 4 o 5 veces hasta que volvió y le dijo: che, me han mandado por el mismo camino y en el mismo lugar siempre me pegan y me roban. Dice el sabio: vos no te has dado cuenta que pasando ese obstáculo está la felicidad. Y eso para mí, esa parábola es muy bonita. A veces nos pasan un montón de cosas que tienden a frenarnos, como por ejemplo, qué sé yo, me quiero recibir de la facultad y hay una materia que no la puedo sacar, y nada, cuando pasa,
y que, claro, y la quedo ahí o me frustro, qué sé yo, pero capaz que pasaste esa materia y después hiciste toda la materia así de un solo tirón en un año, por ejemplo. Entonces, nada, creo que las cosas sí pasan por algo, porque Dios quiere que vos aprendas algo y que llegues con todas las herramientas necesarias a ese objetivo claro que vos tenés en tu cabeza. Por ejemplo, que estés bien preparado para ser abogado, que estés bien formado para ser médico, que estés bien formado para ser contador, por ejemplo, cualquier otra profesión, que estés bien formado para ser carpintero, que nada, eso, que nos da herramientas, no nos pone un obstáculo porque Él quiere vernos sufrir, al contrario, Él quiere que nosotros cumplamos nuestro sueño, que cumplamos el propósito por el cual Él nos mandó a la tierra y nada, eso. Pero sin que esto sea por una cuestión de destino, de algo que ya está escrito y que es inmodificable, sino como teniendo en cuenta, es como esto de decir, vos querés esto, bueno, probalo, o querés esto, bueno, de algún modo te vas a querer que estudiar un montón, que preparar un montón y bla 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 para llegar ahí, ¿no? Es como, según lo que entendí, ¿no? Sí. Que no es porque, bueno, sí, es el destino, que todo pasa por algo y porque mi vida ya está escrita y no puedo hacer nada y si me pasa algo malo, entonces estoy destinado al fracaso y a que siempre me va a pasar algo malo, sino como Claro. el destino lo voy modificando yo a medida que voy tomando decisiones con el libre albedrío y a medida que yo misma también me voy poniendo mis propios objetivos, mis propias metas, mi propio sentido de vida. Bien. Y ahí es cuando, bueno, pasan cosas que de algún modo por momentos se sienten como pruebas difíciles, pero que nos están como forjando y llevando, conduciendo a otro lugar. Claro, claro, exactamente. Es eso. Pasa que si te pones a pensar, cuando alguien dice que está escrito el destino, yo me quedaría sentado entonces si es así. Claro. Pero ¿qué pasa? Vos te quedas sentado y no pasa nada. Entonces, ¿qué falta? Movimiento. Entonces todo lo que se queda quieto, se estanca y se muere. Me refiero a la muerte no como algo real, sino como pueden ser... sí, el agua que se estanca se empieza a podrir y ya no sirve. Claro. Ya no es útil, tampoco ya no es buena como antes cuando fluía y la podíamos tomar y aportaba algo. Claro, exactamente. Lo mismo pasa con el sol. Si yo dejo una planta durante todo el día al sol, con un calor constante 24/7, y sí, se va a terminar secando. Y si no le echo agua, lo mismo, entonces se va a secar y se va a morir. Entonces, Dios nos pide esto, o el universo, la materia, como ustedes le quieran llamar, nos pide esto, que nos movamos, que el destino no está escrito. Yo lo escribo. Yo escribo el destino, yo escribo a dónde quiero llegar, yo escribo qué quiero, y teniendo un plano de lo que yo quiero, tenemos un objetivo y tenemos algo que nos motiva a movernos. Yo creo que eso es algo que me dejó el libro, que para mí también me impactó mucho, porque yo también antes creía que tenemos un destino escrito, y cuando empecé a estudiar y interiorizar me dije, no, pará, esto no está escrito, si no todo el mundo se quedaría sentado en casa tomando mate y que le llevan todas las bendiciones. Y no, Dios pide que nos movamos. ¿Vos querés ser un bendecido? Bueno, movete. Yo te voy a dar todas las herramientas y todas las posibilidades para que vos hagas o cumplas tu objetivo, o que hagas algo muy grande, pero si vos te quedas quieto en casa, no te va a pasar nada. Es más, que lo quieren comprobar en casa, quédense una semana quietos y fíjense si van a adelgazar o si van a aprenderse lo que no estudiaron. O sea, pónganlo en práctica, como para que sepan que el destino no está escrito y nosotros somos los responsables de escribir un nuevo capítulo de nuestra vida y un nuevo libro, si se quiere. Bien, y lo que noto también en esta explicación que das es que de algún modo estás hablando de los otros dos tópicos sagitarianos, que son el sentido y el propósito. Bien. Yo entiendo que no son lo mismo, pero que muchas veces la gente los confunde. Sí. Y que por lo general o los mezclan o creen que es lo mismo, que no se pueden diferenciar, y ahí es cuando algunas personas medio se traban y como que no encuentran el sentido a lo que están viviendo. Entonces, si nos querés explicar un poco qué es para vos cada cosa y también con cuál de las dos cosas te es naturalmente más fácil conectar a vos en particular, o si con las dos siempre has tenido como esta naturalidad de... Sí, me manejo bien. Ok. Nada, sentido y propósito son dos conceptos totalmente distintos. Sentido para mí viene desde algo más
como interno esto sería como el motorcito o la chispa que enciende ese motor que sería el propósito. El sentido sería como esta llama interna que yo tengo que me mueve, esto que siento, donde la palabra sentir, esto que siento que lo puedo hacer. Y el propósito sería como el lugar a donde yo quiero llegar, el lugar que me corresponde y que desde ese punto yo puedo iluminar a las otras personas viéndolo de un lado más espiritual, o desde el punto en el que yo le sirvo a Dios como servidor en esta tierra. El sentido entonces como algo parecido a no es la palabra emoción, pero como algo que se te despierta casi como si fuera la fe, ¿no? Como esto de poder encontrarle literalmente un sentido a la vida y de que es algo sagitariano, de poder resignificar todo lo que he vivido, ¿no? Y bueno, por ejemplo, no quedarme en esto, ay, no, me pasó todo lo malo, bueno, listo, me quedo en el dolor, en la angustia, no me muevo, sino como tomo estas dolencias, estas angustias, las resignifico y puedo emprender hacia algo nuevo confiando, que creo que viene también con la confianza en que hay algo mejor para mí, como este sentido de la vida, ¿no? Y bueno, sé que hay algo más, a pesar de que quizás hoy lo esté pasando mal, sé que esta no va a ser mi permanencia, ¿no? Y el propósito, un poco siento que es como un objetivo que uno se pone, una meta, que puede ser corta, larga, mediana y en todos los ámbitos de la vida. Siento que el sentido, llevándolo a Sagitario, es la flecha que caracteriza a Sagitario, ¿no? El símbolo, y el propósito es hacia dónde está apuntando la flecha, ¿no? Claro, ¿cuál es el objetivo? El propósito es el objetivo. La flecha te da el por qué, el para qué, la motivación. Y el propósito es el punto final, que a veces no es el final, sino es un intermedio, un inicio, ¿no? Porque siempre puede haber algo más, pero es eso. Bueno, para los que están escuchando el podcast, y si están pasando alguna situación particular, dolorosa, por alguna muerte, mi mamá le llama desencarnación a la muerte, que es una forma más linda, porque creemos en esto de el alma y que el alma pasa a otro plano, no muere, sino que pasa a otro plano en el cual nosotros no percibimos o muy poca gente lo percibe. Aquellas personas que estén pasando por alguna situación dolorosa, en lo económico, de salud, de amores, qué sé yo, amores no solamente me refiero a parejas, sino a amigos, familiares, vínculos, que somos hijos de Dios y que solo por el hecho de ser hijos de Dios tenemos el derecho de sentarnos en su mesa y tener todas las bendiciones que nosotros queramos. A veces es difícil de creer en ese momento, yo lo pasé, es difícil, pero cuando tenés esa fe de lo que hablábamos antes, como dice en la Biblia, esa fe como un granito de mostaza, empiezan a pasar cosas lindas. No quiere decir que lo malo no haya pasado, no exista, o que lo tomemos como malo, porque a veces uno toma la muerte como algo malo, por ejemplo, y no es algo malo, es una etapa de nuestra vida. O sea, nosotros nacemos y morimos, y el ser humano no es consciente de que va a morir. Y es lo único asegurado que tenemos en la vida, y sin embargo nos pasamos una vida fingiendo que no va a pasar nunca. Claro, que no va a llegar. Entonces, para aquellos que no crean, siéntanse en la mesa de Dios, en el banquete abundante que tiene de todo, porque hay de todo para todos. También quiero que entiendan los oyentes que no es que a todo el mundo le pasa. ¿Y por qué no le pasa a todo el mundo este despertar espiritual? Porque hay un balance universal, hay una dualidad de la que se habla. Entonces, por el solo hecho de que exista algo, hay su opuesto. Entonces, en la misma medida. Por ejemplo, yo creo que Dios es luz y su ausencia no es el diablo. Su ausencia es la oscuridad, y la oscuridad es la ausencia de Dios. No es que exista el diablo, sino que la ausencia de Dios, nada más, exactamente es eso. Pero es una creencia mía, no quiero que con esto vayan a mandar un montón de comentarios que no creo en el diablo, sino que es una creencia mía, y respeto si alguien cree en Satanás y todo eso. Yo creo en la dualidad. Y bueno, con esto quiero decir que no todo el mundo va a tener un despertar espiritual, y no es porque no sea digno, porque vivimos en este mundo dual y tiene que haber un equilibrio que eso no lo manejamos nosotros. Entonces,
O capaz que no es el momento, capaz que no es hoy el despertar espiritual, capaz que es 10 años más adelante, o capaz que es 5 días, o en otra vida, o 5 días antes de que vos desencarnes. Entonces, nada, no se estresen si no sienten ese despertar espiritual, no se estresen si no conectan con esa divinidad, pero quédense tranquilos y tengan certeza de que Dios sí los escucha, y en algún momento particular, puede ser hoy, puede ser con este podcast, puede ser mañana, van a tener un despertar. Dios nos llama a despertarnos, y ahí está donde en la Biblia dice, muchos serán los llamados, pero pocos serán los que entrarán por la puerta de esto, de Dios. Y no quiere decir que sean malos los que no entren, sino que nada, no han sentido ese despertar espiritual, que en algún momento lo van a hacer, y que no se estresen, y que si ven personas que están enojadas, que son malas, que hacen el mal, que estén tranquilos, que eso ya va a tener un despertar espiritual, y si no es ahora, va a ser en otra vida, porque yo creo en las reencarnaciones. Y bueno, nada, eso, hay que dejarlos ir a esa. Y también me parece importante hacer un disclaimer desde mi lado capricorniano. Veo que a mucha gente le pasa, y que a mí en algún momento me pasó también, esto de sentir que el despertar espiritual o tener una conciencia más abierta, ¿no?, en lo que sea, se tenía que ver de tal forma o sentirse internamente de tal forma, casi como si fuera algo sobrehumano, o sea, algo que ¿entendés? Como, sí. Ay, la iluminación, y de golpe vi la luz y un túnel, y de golpe, no sé, me succionó Dios y me volvió a depositar. Y también para mí es mucho más simple. Creo que a veces las personas están esperando literalmente como el mayor milagro, poder verlo para decir, bueno, sí, existe, sí, esto que siento es real, bueno, esto es literal. Y está en lo simple eso, y la fe creo que uno también la fortalece y la practica en lo cotidiano, cuando no, justamente al contrario de en los momentos donde uno está en crisis y lo está pasando mal, sino en el día a día. Bueno, agradecer, podés tener tu momento de conectar con el presente y con lo que estás sintiendo, viendo, experimentando. Tenés ese momento de paz para vos, o vivís con ansiedad, estrés, cansado, pero la fe con Dios intacta. Bueno, pero no lo estás habitando. Claro. ¿Entendés? Como, sí, no estoy enfermo todo el día, no puedo ni pasar tiempo ni con mi familia, no sé qué, estoy sufriendo, pero el domingo voy a misa. ¿Y en qué momento estás realmente conectando con eso, no? Claro. Entonces también entender que es mucho más simple, que no hay que esperar grandes demostraciones de fe, que si las hay, genial, buenísimo, hermoso. Y que las hay. Claro, pero no es el requisito para que uno diga estoy creyendo, claro. ¿No? Porque a veces se siente como que tiene que haber algo bien concreto y bien tangible y demasiado grande que pase para yo creer, y no. Claro. Bueno, ¿puedo decir algo muy sagitariano? Creo que es muy sagitariano. Nada, yo todos los días me levanto y agradezco haberme despertado. Uh-huh. Básico. Creo que desde ese punto arranco el día y es como, wow, es un milagro que me haya despertado, porque no muchas personas despiertan. Agradecer que puedo caminar. No todas las personas pueden caminar. Agradecer que tengo mis extremidades, porque hay personas que no las tienen. Agradecer que tengo trabajo también, porque no todas las personas tienen un trabajo fijo. Agradecer lo más simple, poder tomar agua limpia de la canilla, poder comer. Son cosas simples que la gente, por lo general, las personas a veces no son conscientes de eso. No son conscientes de los pequeños milagros que tenemos todos los días. Como decís vos, no hace falta que sea algo tan extraordinario. Conozco personas, y ahora me detengo un segundo para contar una anécdota muy linda de un sacerdote que yo conocí, que se llama Javier, no me acuerdo el apellido, es tucumano. Bueno, Javi, si lo estás escuchando, me acuerdo patente de tu historia. Él era profe de filosofía del Colegio Santo Tomás de Aquino. Tuve la suerte de tenerlo como profe, y la suerte de conocerlo como sacerdote en misa, y la suerte de conocerlo como persona. Y lo primero que me sorprendió de Javier fue esto de, lo vi después de salió de misa, saludó a todos rápido así, y se metió al convento y salió vestido de jeans, zapato y camisa, todo perfumado, bien peinado, porque se iba a juntar con los amigos en un bar. Y dije, qué disruptivo, porque yo tenía el concepto de sacerdote como una persona que era todo muy solemne, muy así, de estar todo el tiempo
Y y bueno, su historia es muy linda porque él sí tuvo un milagro, un llamado grande. Él me contó que él tenía problemas con el alcohol, que fumaba en las plazas, que era medio rebelde, y que un día pasó por la iglesia, por la puerta de una iglesia porque iba de paso, y dice que sintió que alguien lo tocó del hombro y que lo agarró, y él se volvió y se quedó y se metió a misa, y que ahí sintió el llamado de Dios a hacer al sacerdocio. Y él me contó que gracias a eso él tuvo como una vida más saludable. Y nada, pero él no dejó de hacer sus cosas, no dejó de ir a jugar a la pelota, no dejó de juntarse con sus amigos, porque seguimos siendo personas. Y vuelvo a repetir, podemos tener otros milagros tan pequeños como poder despertarnos y disfrutar de un mate, poder despertar y disfrutar de un café, de disfrutar la compañía con una persona, con nuestros amigos, con nuestra pareja, con nuestra familia, de aprovechar los momentos de viaje. A veces uno cuando va caminando al trabajo va pensando un montón de cosas que tengo que hacer después del trabajo, que tengo que hacer esto, lo otro. Sí, en automático. Exactamente. Y a veces no vas en el presente ni percibiendo lo que pasa a tu alrededor. Estás como, bueno, claro, tengo que llegar a... ¿no? Y en el medio... Y sin querer esas cosas nos van estresando, nos van acelerando y no nos hacen vivir el momento presente. Es cuando estamos conectados con nosotros mismos. Es el presente. Es un regalo, por eso es el presente. Entonces cuando conectamos con ese presente vivimos de una manera mucho más tranquila, vivimos una vida más espiritual, solo por el hecho de escucharnos, por el hecho de frenar 2 segundos. Hace que las personas piensan que por frenar no llegamos al objetivo y que está mal. No está mal, al contrario, está súper bien frenar un ratito, tomarse el tiempo de analizar o tomarse el tiempo solamente de apreciar otra cosa. Yo lo empecé a practicar eso y desde que empecé a leer el libro de Laín, es más, en sus videos habla mucho de eso. Y nada, puesta fue para mí un antes y un después el disfrutar las cosas. Empecé despertándome en las mañanas y disfrutando de poderme duchar y tomar un cafecito pues con mi mamá. O tomar un café solo. Disfrutar el sabor de la comida, no comer apurado, ¿viste? Como disfrutar esas pequeñas cosas. No voy a mentir porque hay veces que me pasa que sí estoy apurado, pero sí me tomo el tiempo a veces en la noche o en la mañana de disfrutar de ese presente. Y sobre todo en la mañana lo hago. En la mañana me levanto y lo primero que hago es agradecer por todo lo que tengo. Luego de eso me siento y me pongo a escribir las páginas matutinas del libro El Camino del Artista. Que la verdad que eso me ha ayudado un montón, así que nada. Ya vamos a hacer un video sobre el libro porque realmente merece, obvio. Ahí eso. Vamos a hablar de nuestras experiencias con el libro porque sí, ha sido increíble, la verdad increíble, realmente es muy bueno. Muy bueno. Y bueno, esas pequeñas cosas nos conectan con el presente, que es lo que realmente está pasando. Porque el pasado y el futuro son cosas que no podemos manejar. Sí podemos prever cosas del futuro para que puedan ser un poco mejor, y del pasado hay que mirarlo solamente para aprender de las cosas que hicimos bien, las cosas que hicimos mal, o que creemos que hicimos bien o que hicimos mal, porque el concepto de bien o mal va en cada uno. Pero nada, sí invito a las personas que vivan el presente y el hecho de solamente sentarse a tomar un café y disfrutar del olor, de sentir la taza que está caliente y tomársela y disfrutar el sabor y tratar de buscarle sentido al café, es una manera de vivir el presente. Y si no, solamente sentarse en la plaza a respirar el aire y sentir el aire fresco, si está caliente, si hay humedad, y eso ayuda un montón a conectar con el presente. Y eso te ayuda entonces a conectar con tu fe, con tu sentido, con tu propósito, porque también creo que es el gran mal de hoy en día, de esta época de redes sociales, de que estamos también en multitasking y tan pendientes de tantos estímulos al mismo tiempo, que muchas veces sentimos o no encontramos ese propósito o ese sentido o esa cuestión que nos mueva, porque tampoco nos hemos detenido a realmente chequearnos a nosotros mismos y a esto que vos decís, a vivir el presente. Si uno no está en el presente, tampoco no puede conectar con su verdad o con su deseo. Creo que también por ahí está bueno dejar esto como, bueno, ¿qué te puede acercar? Por ejemplo, si vos estás en la noche oscura del alma o sentís que nunca pudiste conectar con la fe en general en tu vida, con la confianza, ¿no? Con esto de, bueno, hay algo más grande para mí.
quizás debas empezar por esto, chico, de estar presente y escucharte. Exacto. Y empezar a conectar con eso y a ver, como vos decís, todas las bendiciones pequeñas, enormes, del día a día, ¿no? Claro. Entonces ahí creo que eso te conecta con un sentido en medio de este caos donde a veces parece todo un sinsentido y claro, que no sabemos muy bien a dónde estamos yendo, pero tenemos que ir, que nadie sabe a dónde, pero hay que moverse. Entonces capaz esto sí nos ayuda a conectar. Bueno, en mi caso particular, como experiencia propia, hablando de esto, me pasó que muchas veces intenté dejar la música y había algo en mi interior que me decía que no tenía que dejarla. No lo puedo explicar con palabras porque es algo que me pasaba como un fuego interno, como que una vocecita dentro de mí me decía no tenés que dejarla, no tenés que dejarla. O me pasaba que agarraba un trabajo que no tenía nada que ver con la música y siempre me pasaba una situación que me hacía dejar ese trabajo para que yo volviera a la música. Algo muy reciente, aparte de ser músico, también he hecho cursos de bartender, soy mixólogo también. Y me pasó algo muy particular que el año después de que terminé de estudiar en Buenos Aires, volví, ahí nos fuimos a vivir con Valentina juntos. Después de hacer vendimia yo me fui a trabajar a un bar y trabajé un mes y la última semana antes de dejar de trabajar no me sentía como muy a gusto, como muy conforme con el trabajo. Sí, nada, a mí me encanta hacer las cosas bien, entonces nada, siempre le ponía empeño a eso, pero pasó una situación que me llamaron para tocar en una ópera y me pagaban muy buena plata y dije esto, y justo se me coincidió con que no me querían dejar ir, qué sé yo, y tuve que renunciar. O sea, fue más fuerte el llamado que sentí que la necesidad de estar con plata y gracias a Dios después de eso como que empezaron a venir un montón de cosas que me ayudó a mantenerme con la música. Y en Buenos Aires me pasó también lo mismo. En un momento entré a trabajar en un bar, trabajé una semana y justo se me dio la oportunidad de grabar un CD con Abel Pintos, el CD de los himnos patrios, y me dijeron, si nos confirmás, tenés que estar. Y yo digo, uy, pero todavía no tengo plata, no me habían pagado del musical de Disney, y estaba sin plata. Y en un momento algo en mi interior, la corazonada me dio como una palpitación fuerte de, tengo que ir a tocar. Y fui a tocar y a partir de ahí fue como que se me abrieron un montón de cosas y dije, es esto, no hay otra. Y a partir de eso empecé a escucharme, me sentaba solamente a respirar. Cuando alguien se quiere sentar a meditar, lo que les recomiendo es solamente cierren los ojos y respiren. No hace falta dejar la mente en blanco. Eso es no sé si es mentira, una utopía, porque en realidad la mente nunca está en blanco. Lo que nos invita a la meditación es esto, a escucharnos, a sentarnos, frenar un segundo y vivir el momento presente. Si lo quieren llevar por un lado más espiritual, el tema de la respiración, ustedes escúchense cuando respiran por la nariz. Cuando nosotros inspiramos, se escucha como ya, y cuando exhalamos, ve. Entonces solamente la respiración nos conecta con la divinidad, con Yahvé, con Dios. Entonces practíquenlo, no hace falta que se sienten media hora, con que se sienten 2 minutitos, 1 minutito a respirar solamente y concentrarse en la respiración, van a ver que la vida le va a cambiar totalmente. Bien, y un poco cerrando esto que nos contabas de la música y de cómo sentías que cada vez la vida te volvía a traer, ¿no?, para ese lado, creo que internamente quizás, puedo decirme si confirmás o no, ese llamado que vos sentías era en realidad ese sentido, ¿no?, de la vida. Exacto. El propósito era hacer música y el sentido era ese deseo, ese llamado mayor, superior, de che, es por acá y no por el bartender o cualquier otra cosa, ¿no? Claro. Como, yo creo, a partir de eso que me pasó, dije, bueno, mi propósito está con la música. No sé qué, si va a ser músico de orquesta, si ser solista, si tener un grupo famoso. Sé que es con la música y ese es mi propósito, es con la música. Y el sentido, este motorcito esa llama, esa voz interna que me decía, loco, no es esto, es esto. Bien, y también para cerrar, un poco también me gustaría acotar esto de que el propósito
también, igual que cómo experimentamos o vivimos la fe, no tiene que ser algo enorme y supremo y de golpe ser nosotros los nuevos Jesuses. El propósito son objetivos que uno se va poniendo, Sí. que pueden cambiar, que pueden ser, como te digo, chiquitos o más grandes. Algo que puedes conseguir, un objetivo que te pones de hoy para hoy o un objetivo que te pones a 10 años y te encaminas para eso, y que puede ir desde algo sumamente personal e individual. Muchas personas confunden esto del propósito con algo mega grande, y capaz que no. Tenemos un propósito, no sé, para nuestra comunidad de 10 personas. ¿Sí? Por ejemplo, qué sé yo, doctor. Bueno, yo quiero ser doctor porque mi propósito es ayudar a las personas a que tengan una vida más saludable, a encontrar una cura de algo, qué sé yo. Eso puede ser algo muy chico o muy grande. Entonces nada, tenemos el objetivo, que el propósito es un objetivo, pero tiene otras cosas de fondo. Por ejemplo, a ver, te voy a dar un ejemplo conmigo. Mi propósito está con la música. Sé que es con la música, pero no sé si es esto de ser solista, si dar clase. Pero si yo soy solista, o si doy clases, o si solamente toco en orquesta, yo ya con el solo hecho de hacer algo, estoy marcando a personas. Todas las personas que estén escuchando el podcast, que estén haciendo algo con su vida, desde lo más simple a lo más complejo, están encendiendo llamas y iluminando a otras personas. Sí, modificando el entorno, que a veces eso nos cuesta darnos cuenta que si yo muevo este vaso acá, modifica el entorno, y muchas veces sentimos, no, bueno, esto es insignificante, Sí, sí. y puede ser realmente algo muy grande para un otro, ¿no? O que no solamente es grande para el otro, sino que también le abriste una puerta que él no estaba viendo, que no vio la posibilidad. Entonces, creo que un poco el propósito universal es que nos llevemos todos con todos y que encendamos las llamas de todos. Nada, sean buenas personas con los demás, porque no sabemos a quién estamos ayudando, o con una palabra, con alguna frase, o con solamente escucharlo, o con, qué sé yo, llevarle un café a un compañero o hacerlo reír, porque no sabemos qué está pasando a esa persona. Y nada, a través de lo que nosotros queremos como objetivo, ya sea algo grande o algo chico, tenemos un propósito con eso. Tenemos algo que le va a dejar a la comunidad, algo que va a iluminar a otro, algo que le va a abrir una puerta a otra persona. Capaz que no te das cuenta y estás sacando a alguna persona de una pileta que no podía salir, de un pozo, de algo que se sentía atrapado. Y con el solo hecho de escucharlo, o con el solo hecho de llevarle un café, o con el solo hecho de hacerlo reír, un abrazo, no sabemos cuál es el impacto real que nosotros hacemos hacia otra persona. Uno puede decir, sí, nada, me hizo bien tu abrazo, pero ¿cuán bien? No lo dimensionamos. Entonces, nada, creo que un poco volviendo al tema del propósito, para que quede más entendido, tenemos nuestro objetivo que nos mueve, y el propósito, eso que queremos hacer con nuestro objetivo. Bueno, y para ir finalizando, ¿te gustaría dar otro mensaje, decir algo que no hayas podido decir? No, solo podremos hacer un resumen así como muy cortito, para no extendernos más. Nada, a todas las personas que estén escuchando, que se levanten todas las mañanas, agradezcan todo lo que quieran, que se tomen un tiempo de vivir el presente. Ya expliqué cómo, solamente 2 minutitos con respirar, sin pensar en otra cosa, solamente concentrándose en la respiración, van a poder tener un día mucho más liviano, un día mucho más lindo. Disfruten del día, disfruten del sol, disfruten del aire, disfruten todo. Quédense tranquilos si no tienen un propósito, si no lo encuentran, ¿sí? Si no lo encuentran, si todavía no se hallan, ya lo van a encontrar. Solamente vuélvanse a sí mismos, ¿sí? Escúchense, pierdan la fe en lo que quieren hacer, pongan la fe en Dios si quieren, porque Dios está en todo, como ya lo expliqué, y que no se apague esa llama interna, ¿no? de cada uno, que nos moviliza a cumplir nuestros objetivos, que nos ayudan a ser mejor persona. Y que nada, que obren en el bien, y cuando obren en el bien van a venir muchas cosas mejores. Lo que nosotros sembramos es lo que cosechamos, eso lo habla la Biblia, lo hablan muchas religiones. Planten el bien en todo lo que hagan y van a recibir muchas bendiciones. Y si en esas bendiciones viene algo que ustedes consideren malo, o que algo que desestabiliza eso bueno, quédense tranquilos que algo tienen que aprender, algo tienen que mejorar. Es Dios el que está actuando con eso y que nos invita
a seguir creyendo en eso que nosotros tenemos como objetivo, ya sea grande, sea algo chico. Confíen en eso, confíen en que las cosas pasan por algo, que Dios quiere que pase, que nosotros lleguemos con algo mucho mejor, que nos está dando herramientas, que no se vengan abajo, y que si en algún momento dudan, vuelvan otra vez a sí mismos, respiren, tómense dos segundos para estar en el presente, y van a ver que todas las dudas se van a aclarar y que van a estar mucho más tranquilos. Uh-huh. Bueno, gracias. No, y nada, la idea de este episodio puntual era para que aprovechemos esta temporada sagitariana, para permitirnos reconectar justamente con eso, ¿no? Con todas estas temáticas que hemos estado hablando, que es un buen momento para hacerlo. La energía en el cielo está disponible también para eso, así que nada, espero que todos lo puedan poner en práctica, que les haya servido también este episodio, y que puedan conectar con su verdad sobre todo. Muchas gracias. No, por favor, un placer, la verdad que la pasé re bien, me encantó el programa, así que bueno, nada, agradecerte por la invitación y bueno, nada, que sea mucho mejor. Gracias. Y nos estamos viendo en el próximo episodio. Chau, chau. Chau.